vamos a hacer un ensayo. Vamos desde la autenticidad, sinceridad y partiendo de los gustos particulares, o sea, los míos, para escribir un ensayo. A mí me gusta mucho la literatura medieval. Es una época que creo que tiene mucho simbolismo, mucho de donde aprender, pero generalmente hay pocas personas que lo estudian y que lo valoran. Bueno, vamos a partir de 3 cuentos que ya utilicé en el semestre 2 de literatura, pero como no todos mis alumnos estuvieron conmigo, les voy a relatar a grandes rasgos los cuentos, para a partir de ahí pasar a un segundo plano y empezar a ver cómo construye un texto o un ensayo. El Caballero del Cisne es una historia en donde la protagonista es la princesa Isoberta y que escapa por un matrimonio que no quiere ser concertado. El conde Eustacio la ayuda, la ve desamparada y la toma como su esposa. Su madre se queda a cargo de la princesa Isoberta, mientras que su hijo se va a las cruzadas y se tarda más o menos 20 años el joven conde. En ese tiempo, la princesa Isoberta tiene un parto múltiple de 7 hijos, de los cuales la condesa quiere matarlos porque no le agrada su nuera. Pero estos niños, cada vez que van naciendo, llega un ángel y les pone en el cuello un collar en donde los legitimiza como bendiciones de Dios. La princesa Isoberta los manda a matar la abuela, pero les da compasión y los deja en el desierto, su captor. Llega un ciervo y les da a amamantar para que no mueran y los pasa a recoger un ermitaño que los pone a mendigar con él para recibir limosna y poderse mantener. Cuando ve la condesa, reconoce a los príncipes y los decide adoptar o recoger para darles buena educación. Cuando le encarga a uno de sus sirvientes que los mate, le quita los collares y salen transformados en cisnes por la ventana. Solo uno, que dejó el ermitaño en la casa, no es transformado en cisne. El ermitaño le dice que necesita pelear por sus hermanos en un juicio de Dios para que se restablezca el orden. Y en efecto, el hijo que no se transformó en cisne pelea por salvar a sus hermanos y por salvar a su madre, y recupera los collares, salvo uno que es fundido, salvo un collar que es fundido por la condesa y que desgraciadamente impide a uno de sus hermanos ser transformado en humano. El conde Eustacio mata a su madre, la manda a emparedar en las paredes del castillo, y según la leyenda dice que Dios le manda a este caballero a pelear por el honor de toda mujer, por su honor cuando éstas las requieran, y que el encargado de darle estas misiones o de saber quién miente y quién no es el hermano que quedó como cisne. Él le va a guiar para que tenga la seguridad de que está haciendo el bien. Sierva. Los encuentra una sierva y les da de amamantar, porque si lo amamanta un siervo, yo no sé qué pasa. Y ya no quise corregir el video porque me iba a llevar más tiempo. Disculpen.
Cuenta la historia de los cisnes salvajes, que un rey que en primeras nupcias tiene 11 hijos, 10 de ellos son hombres y la última chiquita es mujer, se llama Elisa. Se casa en segundas nupcias con una bruja que embruja a los príncipes y los convierte en cisnes. Lo único que los diferencia de los animales son una pequeña corona que tienen ellos en su cabeza y bueno, trata de matar a todos, incluso a Elisa. Los hermanos planean llevarse a Elisa a otras tierras fuera del alcance de la madrastra y hacen una canasta con la cual trasladan a Elisa, a su hermana, a través del mar. Ellos tienen la peculiaridad de que si se oculta el sol, ellos se convierten en humanos. Y cuando el sol sale por el horizonte, se convierten en cisnes. En la isla donde se guarecen, hay una bruja que se llama Fata Morgana. Fata Morgana le dice en sueños que haga unas camisas con ortiga venenosa para que se las entregue a sus hermanos. Pero si ella pronuncia alguna palabra, ellos morirán por una espada atravesándoles el corazón. Por lo tanto, no debe de emitir ninguna palabra cuando empiece la empresa. Cuando llegan a las tierras lejanas, el rey de la comarca se enamora de Elisa, le declara su amor, le da su reino, joyas, vestidos, pero ella solo se dedica a coser. El fraile, consejero del rey, le dice que ella debe de ser bruja y que no la tome por esposa, pero el rey está muy enamorado de Elisa. Y el fraile decide espiarla. Elisa se queda en un día sin ortigas y necesita ir al panteón para conseguir el material y terminar sus camisas. Cuando pasa por una tumba ve que hay brujas, sin embargo esta no hace nada, se pasa de largo. Sin embargo, la descubre el fraile, la manda a juicio, instiga al pueblo para que le diga que es bruja. El rey no quiere matarla, pero la tiene que matar porque ya su pueblo lo exige. Y cuando la van a matar en la hoguera, Elisa ve a sus hermanos y le va entregando sus camisas poco a poco hasta que llega al 10º. Estos se convierten en príncipes, jóvenes príncipes, le dicen la verdad sobre la madrastra, que son de un reino, y sobre todo que el fraile le tenía coraje a Elisa. El rey lo mata al fraile y reinstaura el amor y sus propiedades a Elisa. Sin embargo, Elisa no termina de coser la última camisa y un hermano queda con una ala en lugar de brazo porque no le dio tiempo de tejer toda la camisa. Cuenta la historia de que un día el monje Martín fue al río a lavar su ropa y encontró en él un niño sobre un escudo. También vio rastros de una cruenta batalla. A este niño, por la alegoría de su encuentro, le puso Moisés, como en el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento. Por lo tanto, lo crió como si fuera un monje o un hijo para él. Poco a poco se quedó la abadía sola porque las rutas habían cambiado y ya casi nadie pasaba por esa zona. Hasta que un caballero que iba hacia Santiago de Compostela se perdió y fue a dar al lugar donde vivían estas dos personas. Este caballero se llama Gilberto. Gilberto va a darle gracias al señor de Santiago de Compostela porque estaba vivo, estaba casi ciego, pero poco a poco iba a recuperar la vista.
Entonces le pide a Gilberto, al hermano Martín, que si le presta a Moisés para que sea su lazarillo, porque sí estaba muy mal de la vista. El hermano Martín le dice que Moisés debe de decidir, él decide que sí va porque está hambriento de aventura. En una ocasión, cuando están bañándose en el río, se da cuenta Gilberto que Moisés tiene un lunar y ese lunar está en forma de una rosa atravesada por una espada y es algo muy típico de la familia de Forner. Esta familia era muy poderosa, pero que hacía un tiempo que el tío Iván había matado a todos y que por lo tanto creían que el heredero legítimo estaba muerto y lo reconoce Gilberto como el heredero a Moisés, como el heredero de Forner. Le dice que van a tener que ir a pelear por sus tierras y que para instaurar el orden. Se someten a un juicio de Dios, juicio de Dios. Gilberto y el tío de Moisés, que se llama Iván. Y el juicio de Dios consiste en que si tú sostienes la verdad, Dios te va a otorgar la victoria. Por lo tanto, sale ganador Gilberto, restaura su reino Moisés y quedan todos felices y contentos. Bueno, a partir de estos 3 cuentos, vamos a hacer una hipótesis en donde vamos a recabar información para obtener un objetivo y empezar a planear nuestro ensayo. Por ejemplo, yo sostengo, o yo lo que he visto, que los 3 textos se parecen mucho. Son de diferente época, son de diferente autor, por lo tanto, pero tienen la misma dinámica o el hilo conductor. La presencia del cisne está muy impregnado en la historia. Empezamos con la historia de ultramar, la del caballero del cisne. Continuamos con los cisnes salvajes de Hans Christian Andersen y concluimos con la historia de la espada y la rosa de Martínez Mechén. Bueno, ¿cómo es posible que esta historia haya funcionado en diferentes épocas y en diferentes extractos, en diferentes contextos? Primero que nada, la literatura medieval en donde se desarrolla el caballero del cisne es en la Edad Media. Después de la Edad Media, estas historias pasan a la jerga popular, al pueblo, en tradición oral, o sea, se iban comentando, se iban contando por tradición oral, hasta la llegada de los cuentistas como Hans Christian Andersen, que los recogen y le dan una refrescada o como Teléfono Descompuesto le da una nueva reinterpretación a la historia. Cuando en 1939 el dictador Franco asume el poder en España, él se hace llamar el caudillo y quiere restablecer la gloria de España, pero la gloria no en la cuestión moderna, la España gloriosa de la Edad Media y del Barroco, ¿no? Esa España en donde era precursora de muchas corrientes literarias, de la cuestión religiosa, de la cuestión doctrinal. Y este dictador pretende doctrinar exactamente al pueblo español sobre esta España gloriosa. Vuelven a surgir los libros de caballería, se vuelven a reimprimir en España y los leen los
niños de la posguerra del 39 y estos niños que están alimentados con estos libros de caballería empiezan a imaginar estos contextos. El dictador Franco murió en el 75 y realmente fueron bastantes años de dictadura. Él asumió el poder en el 45 y sí, porque la guerra en España, la Revolución Española, la Guerra Civil Española es del 39 al 45 y Franco, perdón, muere en el 75 o en el 76, no recuerdo. Cuando hablamos de estos niños que vivieron la posguerra, cuando ya son adultos, empiezan a hacer este tipo de literatura medieval, ¿no? Tenemos a un Martínez Mechén escribiendo La espada y la rosa, tenemos a una Ana María Matute escribiendo Olvidado Rey Gudú, La Torre Vigía, Aramanón, Soledad Puertolas con otro libro de caballería. Tenemos varios escritores escribiendo temas caballerescos. Lo que yo veo y lo que quiero plasmar en el ensayo que les voy a leer es que, uno, los 3 textos que les conté son el mismo, pero con diferente contexto, perdón, pero el hilo conductor es el mismo. 2, que debido a la posguerra del 39, debido a la revolución, a la guerra civil española y la llegada de Franco al poder, impregnó a la sociedad española con libros de caballería y empezaron estos niños a escribir en la edad adulta libros de caballería. Por eso volvió el libro de caballería. Las similitudes entre la obra medieval y la novela de Martínez Mechén, o sea, la novela más moderna, radican en los siguientes puntos. A. La separación de las familias ocurre como consecuencia de las cruzadas, pero la ruptura de la armonía es causada por la avaricia de un pariente cercano o el mal está dentro de la familia. B. La maldad siempre rondará a los justos, queriendo destruir el objeto más puro, en este caso los niños legítimos de los nobles, los cuales son más vulnerables. Siempre se tiene esta concepción de que la pureza la representa un niño y que si es legítimo es de mayor valía. C. No en vano son caballeros los encargados de efectuar el homicidio, pero por su compromiso con Dios no lo pueden realizar, así como tampoco tienen las facultades para protegerlos. Por lo tanto, depositan en las manos de Él, o sea, de Dios, las vidas de los infantes. Siempre los han de dejar en condiciones desfavorables para que se note más la mano de Dios. En estos casos se advierte cuando los dejan tanto en el río como en el desierto. Si ustedes se dan cuenta, siempre está esta mano fatídica en estos niños que están predestinados a hacer algo grandioso. Si vieron de casualidad Los Caballeros del Zodíaco, cuando Atena es atacada, la dejan en un risco para que se muera y que no sea necesario que el caballero de Capricornio la mate con su Excalibur. Entonces también hay otros simbolismos de esa índole en otra literatura. Por ejemplo, el caso de Moisés del Antiguo Testamento, que también para protegerlo de la matanza del faraón, lo mandan en una canasta de mimbre hacia el río Nilo y lo protege la hermana del faraón. Bueno,
Todos estos son simbolismos que nos indican que el niño en cuestión va a ser algo grandioso. ¿Por qué? Porque Dios le está dando todo para que sobreviva, porque tiene un destino que cumplir. Y ese destino generalmente es regresar el orden al caos. Los niños serán recogidos por un ermitaño que se encargará de su educación, que necesariamente tendrá que ser cristiana, la educación. El destino les va a brindar a estos niños la oportunidad de reclamar sus derechos cuando crezcan. Tras el enfrentamiento del bien contra el mal, se puede restablecer la familia y en este caso el orden. Siempre el orden va a prevalecer ante el caos en este tipo de historias. Para ser más explícitos, esta parte del ensayo se titula Los años de formación de un caballero en La espada y la rosa, de Antonio Martínez Mechén. Solo se va a basar en la cuestión de la vida de la vida temprana del caballero en formación. La estructura de la novela menciona solo la primera etapa del caballero y no nos hace partícipes de la recreación de la vida del caballero, sus valores, las andanzas, los viajes, etc. La niñez y las señales del destino heroico es lo único con que contamos en este relato. Las experiencias vividas por el héroe son diversas y ricas en significado. Su origen noble las señales de su destino heroico cuando era niño y la educación que recibe en su hogar ha de formar su personalidad. Aquí menciona Axayácatl Campos que cuando un héroe nace, su destino es anunciado por acontecimientos que anuncian su papel especial en la vida. Marcas de nacimiento en su cuerpo, profecías y sucesos sobrenaturales coinciden con el momento de su llegada al mundo, determinan el futuro heroico del niño. Por ejemplo, cuando nace Jesús de Nazaret, la estrella de David lo anuncia. Cuando Harry Potter vive o nace, se enfrenta con Lord Voldemort y lo aniquila, ¿no? Aunque no es una cuestión que él hace, sino por interferencia de su madre, pero esto da poder al niño de un acto heroico y lo está destinando a ser un héroe nato, ¿no? Incluso, si ustedes se dan cuenta, tienen una marca de nacimiento, como es el rayo en su frente, como lo tiene el lunar Moisés de La espada y la rosa, como lo tiene Caballero del Cisne, que lo representa el collar que tiene en su cuello. Sin embargo, no solo estos elementos contribuyen a la gestación de su vida heroica, él es en última instancia un miembro más de la comunidad, lo que marca también su desarrollo vital. Esa sociedad le confiere valores y expectativas que modifican profundamente su carácter. La educación es una manifestación de la influencia social y urbana en la vida, ya que representa la adaptación del niño a las normas sociales. Este proceso educativo se suele producir dentro de un ámbito doméstico y en los límites físicos de la ciudad, pero también puede tener lugar más allá de estos límites, hacia otro espacio más amplios y lejanos. Si ustedes han leído la saga de Harry Potter, Dumbledore le dice a Harry que no pudo haberlo puesto con magos porque lo iban a hacer un niño prepotente, orgulloso, banal, que él quería sacarlo de ese contexto de la vida mágica para que pudiera crecer lo más normal posible. Desgraciadamente, pues sus tíos nunca lo quieren. Es un paria social y siempre está rechazado. Yo creo que también eso contribuyó todas las características que un héroe debe de tener. En el caso de Moisés, la vida no le fue tan fácil porque vivió sus primeros años en el monasterio, con restricciones, con
pobreza. También la vida del Caballero del Cisne también viven en la pobreza. Igual manera, los pequeños príncipes de los cisnes salvajes lo tienen en un momento todo y al día siguiente no tienen nada. Este tipo de conflictos hace crecer a la persona, hace madurar a la persona de tal manera que se hace responsable ya de sí misma y de su entorno. Aquí también observamos la importancia del ermitaño en los relatos caballerescos, como ángeles guardianes de los desprotegidos. El hermano Martín no solo rescata a Moisés, sino también el caballero Gilberto. Otra de las características que componen las señales del destino heroico es el nombre del caballero. Tiene mucho peso en el argumento y Moisés no es la excepción. Es llamado así debido que, y cuenta la historia de que lo encuentra en el río encima de un escudo. Esta declaración la escuchamos en boca del hermano Martín. Esta escena es donde se encuentra al niño en las aguas, es un tópico. Tenemos, por ejemplo, al propio caballero Amadís de Gaula, hijo ilegítimo del rey Perión, y de la princesa Elisena. La doncella de esta coloca al niño dentro del arca y puso a su lado la espada que había quitado al rey. Cerró el arca y la calafateó para que no pudiese entrar agua. Y tomándola en sus brazos y abriendo la puerta, la colocó en el río y dejó que la llevasen las aguas. El nombre de Moisés se basa en la historia del Moisés del Antiguo Testamento, personaje que también es abandonado en una canasta de mimbre a la orilla del río Nilo, entre cadáveres de niños recién nacidos. Otro ejemplo arquetípico es la marca de nacimiento, que juega un papel preponderante. La marca de nacimiento juega un papel preponderante en la novela analizada. A Moisés se le reconoció como el heredero de la baronía de Forner por una espada que se cruza con una flor. Eso es lo que me parece a mí y también el hermano Martín, que dice: me marcó Dios como una espada, con una espada y una rosa. El simbolismo que se presenta en algunas partes de la novela se relaciona directamente con un ambiente medieval. Si no hiciéramos una reflexión acerca de ello, esto pasaría ante nuestros ojos como algo muy simple, ya que el significado se ha perdido con el paso del tiempo. Un ejemplo sería el combate que se desarrolla en la novela como consecuencia de un juicio de Dios, con el propósito de restablecer a Moisés su título de varón. Para someterse a este tipo de juicios se debía contar con la protección de un caballero experimentado, porque generalmente las justas terminaban con la muerte de uno de los participantes. En la realidad, este tipo de juicios sí se lleva a cabo, pero la regla era que el señor feudal interviniera antes de que la muerte ocurriera. Efectivamente, el combate se decidía al azar. Se tenía la creencia de que el sobreviviente era aquel que decía la verdad y la victoria era concedida por Dios. Y concluimos. La novela La espada y la rosa de Antonio Martínez Mechén cumple con ciertas características de una historia medieval. El autor crea una historia que desempeña su objetivo, y este es ser una ventana para todos aquellos que quieran introducirse en un mundo lejano, en donde todavía la justicia, la verdad y el honor significan algo para el hombre. Con esto concluimos que las tres historias van relacionadas con un eje temático que se propuso desde la Edad Media, que llega hasta nuestra edad moderna gracias a un golpe de estado, un caudillo que quiere revivir las glorias medievales de España, y que va a impregnar en los niños esta forma de ver a los caballeros como personas heroicas, y que estos niños cuando crecen van a reproducir historias con temas
similares. Eso es mi ensayo. Si ustedes se dan cuenta, no solamente leí uno o leí dos textos, se leyeron bastantes textos. Y planteo mi punto de vista y desde mi honestidad y mi autenticidad y sinceridad empiezo a escribir de lo que sé. Obviamente el tema es muy arduo, no es para abarcarlo todo, solo me baso en un pequeño objetivo que es ver por qué las tres historias están conectadas, a pesar de que los tiempos son bastante amplios. ¿Por qué estas historias están entrelazadas? ¿Y por qué afirmo que estas historias tienen el mismo hilo conductor? La primera, el Caballero del Cisne, se podría decir que es la historia original y a partir de eso va a ser reproducida por Hans Christian Andersen en uno de sus cuentos de los cisnes salvajes y de ahí va a saltar a un Antonio Martín, a un Machen que de niño leía historias de caballería, que lo más seguro que haya leído la gran conquista de ultramar, libro en el cual está insertado la historia del Caballero del Cisne, y que haya sido una cuestión que haya haya influido en su novela La Espada y la Rosa. E incluso lo cita Antonio Martínez Machen en las notas de su libro como base de su texto, de su historia. Un ensayo es eso, hablar desde el punto de su propio contexto, de su propia historia, espacio-tiempo, de lo que saben y basándose en lo que ha dicho otras personas. Por eso les digo que es un género bastante difícil y más a su edad porque no están acostumbrados a leer, a leer o a investigar sobre un tema en específico. Esto se tiene que consolidar en literatura 4, pero empezamos a ver y debemos empezar a hacer ejercicios sobre ensayos. Y vendría siendo todo. Espero que haya sido de su agrado o de su entendimiento. Gracias.